Lotus Oro, la nueva creación de Lotus. Buenas noches. Han pasado casi 9 horas y todas las incógnitas siguen abiertas. ¿Ha sido un fallo mecánico o un sabotaje? ¿Ha sido la fatalidad o el cumplimiento de las amenazas de Bin Laden? Nadie se atreve a dar todavía una respuesta taxativa a estas preguntas. Los primeros datos indican que Nueva York ha sido el escenario de un accidente, no de un atentado. Un Airbus 300 de la compañía American Airlines, que acababa de despegar del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy con destino a la República Dominicana, se precipita sobre el barrio de Queens con 255 personas a bordo. Ningún superviviente. Los testigos aseguran que antes de caer, uno de los motores del aparato se desprendió. Ahora queda por saber cuántas víctimas ha producido la tragedia en tierra, entre los vecinos de las manzanas de Queens, sobre las que se ha estrellado el avión. Un trágico accidente, esta es la primera hipótesis. Pero para quienes no creen en las casualidades, también hay argumentos. La catástrofe se produce en la misma ciudad, Nueva York, y prácticamente a la misma hora, las 9:17 de la mañana, que los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Por eso nadie descarta ninguna hipótesis. La Casa Blanca busca respuestas mientras el FBI juega tanto con la posibilidad de un fallo mecánico del avión como con la de un sabotaje. Esta noche también nosotros buscaremos razones en uno y otro sentido. Para eso tenemos en el plató a Jaime Lacasa, jefe de la sección sindical del CEPLA Iberia. Buenas noches. Hola, buenas noches. También a Manuel Coma, presidente del Grupo de Estudios Estratégicos. Muy buenas noches. Buenas noches. Inmediatamente entramos en materia, en conexión además con Nueva York, con la República Dominicana, de donde eran la mayor parte de los pasajeros del avión, y también con Londres. Antes, los datos básicos de la tragedia. Eran, como decíamos, las 9:17 de la mañana en Nueva York, las 3:17 en España. La catástrofe se producía en pleno barrio de Queens. Humo otra vez en el horizonte neoyorquino, atentado o accidente. La Casa Blanca no se atreve a descartar ninguna hipótesis. El FBI apunta a una posibilidad de sabotaje. Lo que sí se sabe es que no hay supervivientes. 250 víctimas, las del avión. Queda por conocer el número de fallecidos vecinos del barrio de Queens. Por el momento, el alcalde Giuliani habla de 6 desaparecidos. 9:17, una bola de fuego en forma de avión cae del cielo a la misma hora en la que 2 meses atrás 2 aviones impactaban en las Torres Gemelas. El recuerdo inevitable. En la calle, el temor a la posibilidad de que se trate de un nuevo atentado. Acababa de despegar del Aeropuerto Internacional de Nueva York el JFK, destino la República Dominicana. En los 4 primeros minutos después del despegue, la comunicación con la torre de control es rutinaria, pero se pierde y el avión desaparece del radar. 6 minutos después, el aparato se estrella. Este hombre cuenta cómo vio caer el avión en pedazos. Los bomberos se movilizan para apagar las llamas que afectan a una docena de edificios. Se decreta la alerta máxima en la ciudad. Se cierran túneles y puentes. Se cierra también el espacio aéreo de Nueva York. No hay imágenes de víctimas, pero tenemos noticia de ellas por los testigos. Había un montón de cuerpos en la calle, es todo lo que puedo decir. El equipo de bomberos está haciendo un gran trabajo.
Una de las cajas negras ha aparecido, dará respuesta a varias incógnitas. Por ejemplo, ¿por qué se pierde la comunicación con el avión? ¿Por qué desaparece del radar 6 minutos antes de estrellarse? Y si en el peor de los casos ha sido un atentado, ¿cómo ha vuelto a fallar la seguridad en el que se supone el aeropuerto más seguro del mundo después del 11 de septiembre? Bien, en este punto abrimos conexión con Nueva York. Corina Miranda, buenas noches. Vamos con la última hora en torno a la tragedia. Buenas noches, Susana. A medida que pasan las horas, cobra fuerza la hipótesis de un accidente. Los investigadores creen que el piloto detectó que algo iba mal y que incluso le dio tiempo a vaciar el tanque de gasolina, el tanque de carburante sobre la bahía de Jamaica, lo que evitó que el incendio fuera aún mayor. Como decíais, 255 personas confirmadas han perdido la vida. Se han recuperado ya los cuerpos de 161 de ellas. La mayor parte eran pasajeros procedentes de la República Dominicana que volvían a su país o bien de vacaciones o residentes en Nueva York. Hay otras 6 personas que están desaparecidas, vecinos del barrio, 16 heridos y otra treintena que han sido dados de alta después de haber sufrido heridas leves. Las imágenes que estamos viendo ahora corresponden a una grabación realizada por un videoaficionado instantes después de producirse el accidente. En ellas vemos cómo los vecinos, pese al miedo y a la confusión inicial, corren para ayudar a la gente para intentar sofocar el fuego. Lo cierto, Corina, es que todos los fantasmas del 11 de septiembre han revivido en este 12 de noviembre, justo 2 meses y un día después. Imagino que Nueva York ha sido hoy la ciudad de la psicosis y del miedo. Sorprendentemente no, Susana. Pues, instantes después de este accidente, de este siniestro, se producían escenas de miedo en el barrio de Queens, en Broadway, donde este avión se ha precipitado. Sin embargo, en cuanto llegó la policía, en cuanto llegaron los bomberos y las ambulancias, todo el mundo se tranquilizó y les dejó tomar control de la situación. En el resto de la ciudad y en el resto del país, la gente seguía muy atentamente lo que sucedía por la radio y por la televisión, que interrumpieron su programación habitual para dar cuenta de lo que estaba pasando. El alcalde de Nueva York pedía paciencia porque se habían cortado los puentes y los túneles de acceso a Manhattan, y la reacción de la gente fue precisamente esa, con paciencia. Gracias, Corina. El otro escenario de la tragedia está a 3 horas de Nueva York. Casi todos los pasajeros del vuelo de American Airlines eran dominicanos. Muchos de sus familiares se han enterado del accidente en el mismo aeropuerto de Santo Domingo, donde esperaban su llegada. A ese vuelo diario le llaman allí el Dominicanito. No, mi hermano, por Dios. Es una de las muchas personas que esperaban la llegada de sus familiares en el aeropuerto Las Américas de Santo Domingo. De los 246 pasajeros que viajaban en el vuelo de American Airlines, 175 eran dominicanos. Muchos de ellos regresaban a su país para celebrar la Navidad. Se me muere. Mi madre sufre el corazón. Mi hermano, yo lo vine a buscar, que venía hoy. Juan Bautista Almonte, mi hermano mayor. En el aeropuerto de Santo Domingo las escenas son dramáticas. Médicos y psicólogos atienden en estos momentos a los familiares de las víctimas. Hay muchos psicólogos, muchos médicos, porque hay muchas personas desmayadas, mucha ambulancia, muchos paramédicos. Hay una buena asistencia. Son las primeras imágenes de las víctimas. Las escenas de dolor también se repiten en el aeropuerto de Nueva York. Aunque todavía no se ha hecho pública la lista de pasajeros, ya se conoce la identidad de alguno de ellos. Pero específicamente tenemos el caso de un señor mayor que venía todos los días a Alianza Dominicana a vendernos empanadas a los miembros del personal. Un señor muy querido, muy dulce, mayor. Él y su esposa aparentemente estuvieron en el vuelo esta mañana y lo hemos perdido. Muchos de los familiares de las víctimas se han enterado del accidente cuando se preparaban para ir a recogerlas o incluso cuando ya estaban en el aeropuerto. En este momento, 9 horas después de la tragedia, todavía no disponemos de la lista de pasajeros que realmente subieron a ese avión. Tenemos comunicación telefónica con Julián Herrero, empleado de ese aeropuerto. Julián, buenas noches. Buenas noches. Hemos visto escenas de gran dramatismo en el aeropuerto. Sí, sigue viviendo una escena muy desgarradora.
continuaban esta tarde llegando parientes de los ocupantes del vuelo 587, pero American Airlines los ejecutivos de American Airlines acaban de dar una rueda de prensa donde dan informaciones respecto a que ya los parientes lo van a sacar del aeropuerto y lo van a llevar a un hotel donde especialistas, psicólogos y psiquiatras le están atendiendo. La lista de vuelos, según dice la gerencia de América, no ha sido posible obtener por la razón de que los organismos de seguridad, tanto de la FAA de los Estados Unidos, de la Administración Federal de Aviación y el FBI, mantienen todavía un estudio minucioso de los ocupantes del avión para determinar si se trata o no de un acto terrorista. Julián, ¿tenemos una idea aproximada, aunque no tengamos esa lista definitiva de pasajeros, de cuántas personas se calcula que podrían ser dominicanas? Sí, hasta ahora hay una cifra preliminar que es de 175 dominicanos, pero debo aclarar que la cifra podría aumentar porque hay muchos dominicanos que se han naturalizado de Estados Unidos, pero que siguen siendo dominicanos, o sea, son de origen dominicano. Entonces, en esos 175 no incluyen a los hijos de dominicanos que han nacido en los Estados Unidos. ¿Qué tipo de pasajeros viajaban en este vuelo? Entendemos que la mayoría de migrantes que iban a ver a sus familias. Sí, en el vuelo viajaban 255 personas, o sea, 146 pasajeros y 9 tripulantes. Sí, algunos imaginamos también que aprovechaban pues la próxima fiesta de Acción de Gracias o las Navidades cada vez más próximas para ir a visitar a sus familiares. Sí, esta es una época donde los dominicanos residentes en Estados Unidos, que alrededor de 1 millón, regresan a la República Dominicana para participar de la festividad con motivo de la Navidad. Julián, todavía no sabemos si ha sido un accidente o un atentado. Imaginamos que allí también deben haber corrido todo tipo de especulaciones a lo largo del día. Sin embargo, las autoridades de American Airlines no quieren emitir ningún tipo de declaración al respecto y dicen que eso debe ser una decisión de la Administración Federal de Aviación o del FBI, que tenga que ver con las investigaciones, que cualquier información al respecto necesariamente tiene que emanar de esos organismos. En cualquier caso, Julián, sea un accidente o un atentado, una gran desgracia, muchas gracias por atendernos en estos momentos tan difíciles y buenas noches. Bye. Bien, tenemos una noticia de última hora, un incidente en un avión de US Airways que viajaba de Pittsburgh a Washington. Se produjo un aterrizaje de emergencia tras un incidente a bordo con una intervención de la policía. Jaime Lacasa, piloto de Sepla, psicosis y nuevos accidentes. Lo que no entendemos es por qué no se autorizan en este momento los despegues desde el JFK. ¿Da qué pensar? Bueno, es evidente que la rutina en la seguridad en este caso necesariamente tiene que extremar sus cuidados en cuanto a la revisión de cualquier causa en las pistas, antes de las pistas, en la zona de mantenimiento, es decir, tienen que hacer una investigación exhaustiva por si hubiese algún indicio de que pudiese haber sido un acto de sabotaje, ¿no? Entonces los aterrizajes tienen que autorizarlos puesto que hay mucho tráfico llegando ahora mismo a Estados Unidos y al aeropuerto de Kennedy y no pueden bloquear más el tráfico en este aeropuerto. Sí, los despegues los pueden retrasar hasta que no hayan perfectamente despejado cualquier duda en cuanto a que no hay ningún problema en las instalaciones de este aeropuerto. Nos apuntaba que este vuelo salió con un cierto retraso por problemas técnicos. ¿Qué debemos deducir de esto? No tengo noticia de qué tipo de problemas, sí sabemos que ha salido con retraso el vuelo y exactamente a qué se debe no tenemos todavía ningún conocimiento de ello y que sea por algún motivo que tenga que ver con el accidente. Un motor se desprende de su anclaje y cae. ¿Cómo se explica una situación así? Esto es el único hecho cierto y concreto que tenemos, ¿no? Hay un accidente con una caída súbita del avión, muy violenta, parece que no da lugar ni siquiera a una posibilidad de planeo de este avión y un avión aparece fragmentado el fuselaje que se incendia al caer y un motor intacto prácticamente solamente golpeado, pero que se ve que no hay ningún signo de explosión en el mismo. Es decir, ha caído, se ha desprendido del avión antes de la explosión siguiente que sucede en el propio avión. Solamente una caída tan súbita del avión se debe a la única posibilidad es que haya habido una pérdida de mandos de vuelo, de control. Que caiga un avión, que caiga un motor
no implica necesariamente una pérdida de sustentación y por tanto que se estrelle el avión. Puede volar un avión perfectamente, y más este avión que es de una altísima seguridad y de unas prestaciones de vuelo altísimas también, y puede volar con el 50% de su potencia perfectamente, es decir, con un solo motor. Perdón un segundo, interrumpimos la entrevista, pero enseguida volvemos a ella. Tenemos que volver al escenario de la catástrofe en Estados Unidos, situación de máxima alerta una vez más. Corina Miranda, cuéntanos cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca en esta ocasión. Susana, la Casa Blanca ha reaccionado con mucha cautela. Ya en su primera intervención ante la prensa, el portavoz del presidente Bush decía que no había evidencias claras de que se tratase de un atentado y que por lo tanto dejaban la investigación en manos de la Agencia Nacional de Transportes. Prueba de ello es que el FBI ni siquiera ha abierto todavía una investigación criminal. El presidente Bush era informado todo el día por el alcalde de Nueva York, que le ha llamado varias veces, la primera minutos después de producirse este siniestro, y horas más tarde, compareciendo ante la prensa, decía que se siente muy triste, muy dolido de tener que volver a llamar a Nueva York, ciudad a la que ha estado este fin de semana, para tener que dar el pésame, pero que está convencido que los neoyorquinos van a reaccionar con la misma fortaleza con la que vienen reaccionando desde el pasado 11 de septiembre. Acompañado del expresidente surafricano Nelson Mandela, 7 horas después del accidente, el presidente Bush hacía sus primeras declaraciones. I too want to express my heartfelt sympathies for the citizens of New York, those on the airplane, those whose houses were damaged, those who were hurt on the ground, for the recent incident that... Cauto y preciso, simplemente un incidente sin más calificativos. Sin querer dar explicaciones sobre las causas del siniestro, las breves declaraciones de Bush han seguido en la misma línea que las realizadas por el resto de las autoridades norteamericanas a lo largo del día. Creen que se trata de un accidente, pero no quieren descartar ninguna posibilidad hasta conocer con precisión qué ha ocurrido. Bush además reconoció que fue descorazonador tener que volver a llamar por teléfono al alcalde de Nueva York para manifestarle su pesar por la catástrofe. Rudolph Giuliani, el todavía alcalde en funciones, se ha tenido que volver a ver las caras con la tragedia. De nuevo al frente de la toma de decisiones que pusieron otra vez a Nueva York en estado de emergencia ante el temor de que pudiera tratarse de un nuevo atentado. Y además, la tragedia personal. La mala suerte volvía a golpear a los mismos. El avión caía en el barrio donde vivían las familias de los bomberos que murieron en el atentado del 11 de septiembre. Este barrio de Rockaway fue especialmente castigado. Perdimos un número desproporcionado de gente. No solo los policías y los bomberos, también muchos trabajadores de las Torres Gemelas vivían aquí. La administración Bush continúa siendo prudente, porque aunque se habla de un accidente, todavía no se atreven a descartar nada. Decíamos, según testimonios oculares, que un motor se desprende de su anclaje y luego cae. Nos estaba contando cómo se produce eso. Sí, esto se produce evidentemente en esta ocasión seguramente de una manera violenta. No solamente se desprende el motor, sino que en ese desprendimiento arrastra equipos funcionales esenciales para la gobernabilidad de ese avión y causa destrozos probablemente. Esta sería la explicación de por qué esa pérdida súbita de mandos y esa caída en picado del avión. Por tanto, la gran pregunta, y creo que no debe pasar esta pregunta al terreno de la especulación, creo que sería lo responsable ahora dejar lugar a aquellos que deban hacer su estudio. A través de la caja negra enseguida se va a saber el por qué es la pregunta, se cae este motor. Entonces puede haber indicios anteriores a la caída de vibraciones en el avión o simplemente una pérdida súbita de lecturas de las performances del vuelo, con lo cual daría lugar a otro tipo de conclusión. Entonces, la pérdida de un motor en este avión no supone necesariamente la caída de un avión. El avión está certificado perfectamente para volar con un solo motor. La forma en que ha caído seguramente dará explicación al porqué de este accidente. ¿Pero un piloto tiene tiempo de reaccionar ante una situación así? Y por supuesto, y en este caso se ve que lo ha tenido. Es decir, el piloto ha dado órdenes para que hubiese un lanzamiento de combustible. ¿Por qué razón? Porque irían cargados de peso, de combustible, aproximadamente unos 20.000 kilos para hacer el trayecto a República Dominicana, unas 5 horas aproximadamente, a la orden de lanzamiento para ganar altura y perder peso. En 2 minutos o 3 les ha dado tiempo nada más que a lanzar 3.000-4.000 kilos nada más. Estaban en una operación precisamente disuasoria de esa emergencia que se les estaba planteando. Pero si ha sido tan radical, tan violento el desprendimiento que ha provocado además una inestabilidad brusca, súbita, es imposible gobernar el avión y ha hecho un picado tremendo y estrellarse el avión. Esta es la explicación más razonable. ¿Y cómo se han cortado tan rápidamente las comunicaciones con la torre de control? ¿Es eso habitual?
Tan rápidamente no, es que una vez que has despegado tampoco necesitas hablar. Tienes autorización de despegue y en los minutos siguientes normalmente se mantiene el silencio y tienes que ir muy atento a la maniobra de despegue, que es la maniobra más delicada, más crítica en la operación de un avión. Por tanto, en el minuto siguiente no tienes por qué hablar nada. Si una vez pasados 2 minutos alguien ha llamado al avión y en ese momento no contestaba, probablemente si estaban metidos en la emergencia necesitaban los 3 tripulantes toda su atención ante una situación de gravísimo peligro y que se requiere la máxima atención de toda la tripulación. Esta es la explicación también. Sabemos de un accidente similar también en American Airlines en el pasado. También el último que tengo noticia de la pérdida de un motor fue hace ya muchos años y fue un avión de C-10 que no era Airbus y fue al final de los años 70 en Chicago y también hubo un desprendimiento por una mala sujeción de una pieza que sujeta el motor que se llama pylon, sobre el cual va colgado. Es una superficie de altísima resistencia pero a la vez muy flexible que amortigua cualquier impacto o vibración y aquello fue por causas pues muy extrañas de fatiga de material, etcétera. En este caso, nuevamente, hasta que no se lean las cajas negras, que ya se han recuperado, es arriesgadísimo, ¿no? ¿Qué nos podían decir esas cajas negras? Pues exactamente qué estaba sucediendo en el momento antes de la explosión o antes del desprendimiento. Y si se sabe qué estaba sucediendo en esos segundos antes, se puede saber cuál era la causa de por qué ha sido el desprendimiento. ¿Ustedes, los pilotos, consideran el A300 un avión seguro? Sí, muy seguro. Bien, pues vamos a hablar precisamente de ese avión, del A300, como decía, pues un avión muy bien considerado dentro del mundo de los pilotos. Así les explicamos sus características. Esta impactante imagen es un Airbus 300 volando con uno de sus motores incendiados. Sucedió en Puerto Rico en el 98. El avión realizó un aterrizaje de emergencia y en el pasaje solo hubo heridos. Hoy miles de habitantes del barrio neoyorquino de Queens habrán visto una escena muy parecida a esta minutos antes de que el gigante de acero se desplomara sobre sus edificios. En los últimos 13 años el historial de catástrofes del A300 suma 12 aviones estrellados. En 1992, 30 turistas españoles murieron cuando una de estas aeronaves se estrelló en su aproximación al aeropuerto de Katmandú, en Nepal. En total fallecieron 167 personas. 2 años después, otro A300 se estrellaba en Japón. En el 97, uno más en Indonesia y en el 98, otro en Taiwán. Entre estos 3 suman casi 700 víctimas. Una aeronave de la misma familia, una 310, se precipitó al mar en Costa de Marfil en febrero del año pasado. Murieron 180 personas. El A300 comenzó a volar en 1974 y dejó de fabricarse en el 86. Su capacidad ronda los 250 pasajeros y su alcance medio, con unas 6 horas de autonomía, lo convierte en una aeronave ideal para distancias medias, como la que separa Estados Unidos y Santo Domingo. Bien, seguimos analizando este accidente ya ahora en la hipótesis de que se tratase de un atentado. Para eso hablamos con Manuel Coma, experto en defensa. Pongamos en esa hipótesis, ¿de qué tipo de atentado se podía tratar? Bueno, no es impensable que hubiera sido atacado desde tierra con un misil. Todo el mundo que conoce un poco eso piensa enseguida en los Stinger. Los Stinger son unos misiles que son portátiles, lo puede llevar una persona, es un tubo de 1,5 metros y cambiaron el curso de la guerra de Afganistán, de la resistencia afgana contra los soviéticos, cuando la CIA sembró el país, le proporcionó a los guerrilleros, le proporcionó a los Stinger. En aquel momento, hacia mediados de los años 80, el arma de elección de los soviéticos para luchar contra la resistencia afgana eran helicópteros de combate, y los helicópteros de combate están totalmente al alcance de esos misiles que tienen un techo de 3.000 metros. Por lo tanto, en una fase de despegue o de aterrizaje de un avión, desde muchos lugares que estén en la trayectoria se puede atacar a un avión con un misil. ¿Y no sería más sencillo un simple sabotaje? A lo mejor sí, pero para eso necesitan tener en el equipo de mantenimiento un mecánico que sea capaz de haber provocado una avería o de haber instalado una bomba que pueda explotar en un determinado momento. Dadas las extraordinarias medidas de seguridad que existen en este momento en los aeropuertos americanos, lo veo mucho más difícil que esa otra posibilidad. No digo que esa posibilidad sea probable, digo que no es impensable. Jaime Lacasa lo negaba cuando yo le preguntaba sobre esta posibilidad. No, perdón, no me parece verosímil lo del misil por una razón. Los misiles se dirigen a los focos de calor, ¿no? Entonces hemos visto que la causa evidente de este accidente ha sido el desprendimiento de ese motor.
Ese motor, si se ve, está clarísimo que está intacto, no hay ningún signo de explosión. Todo su carenado está perfectamente. Si hubiese impactado un misil, hubiese ido a la zona trasera de la turbina, va buscando los gases de escape, que saldrían a unos 700 grados más o menos centígrados, y hubiese hecho explosión ahí y se hubiese visto esa turbina absolutamente incendiada, quemada, y se ve que está intacta, solo está estropeada por debajo al caer en el jardín de esta casa, ¿no?, del barrio. Entonces lo del misil y por tanto lo del atentado me parece que no cobra tanta fuerza, ¿no? No, a mí tampoco me parece probable, no me parece en absoluto probable. Digo que es una posibilidad. Sobre todo lo planteo como una de las muchas opciones que tienen los terroristas para provocar catástrofes. No digo que en este caso haya sido objeto. No, me parece también sumamente improbable. Estoy completamente de acuerdo. Si os parece, vamos a seguir especulando en unos minutos. Ahora les seguimos contando el terror vivido hoy. Parece que ese terror busca símbolos contra los que atentar. Las Torres Gemelas lo eran y los kamikazes las derribaron. El barrio de Queens es una referencia para Nueva York, pero no encarna un valor especial. Es un lugar de clase media, con gran número de habitantes y muy cercano al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. Quizá hay que pensar que el símbolo es el propio Nueva York. Es una zona especialmente castigada por la tragedia. Tras el pasado 11 de septiembre, el barrio residencial de Rockaways, en el distrito de Queens, se vistió de luto. Los atentados de las Torres Gemelas acabaron con la vida de muchos de sus vecinos, sobre todo policías y bomberos que participaban en las labores de rescate. Oh my God. Dios mío, lo primero que se me pasó por la mente fue eso. Dios mío, acabo de pasar por delante de la iglesia en la que asistía a 10 funerales. Este barrio de Rockaway fue especialmente castigado. Perdimos un número desproporcionado de gente. No solo los policías y los bomberos, también muchos trabajadores de las Torres Gemelas vivían aquí. Siempre que ocurre algo así es horroroso, pero aquí tiene un significado aún más terrible. Se trata de un barrio habitado por clase media. Es además el más extenso de la ciudad y el segundo más poblado después de Brooklyn. En él viven latinos, negros y asiáticos, además de una parte importante de la comunidad judía que habita Nueva York. Se encuentra cerca del mar y a tan solo 8 kilómetros del aeropuerto desde el cual despegó el avión siniestrado. Hoy era una jornada festiva. Se celebraba el Día de los Veteranos de Guerra, por lo que los niños y muchos trabajadores se encontraban en sus casas. Aún no se han determinado los daños materiales ni se ha confirmado si hay víctimas en tierra. Por el momento, el alcalde Giuliani ha hablado de 6 desaparecidos en la zona. Sí se sabe que la catástrofe podría haber sido todavía mayor si los restos del avión no se hubieran distribuido en un espacio tan reducido. Uno de los motores ha caído en una gasolinera, cerca de un colegio. Por suerte, no ha llegado a explotar. Queens se convierte en el último escenario de una tragedia fortuita o inducida y la imagen de Bin Laden vuelve a ocuparlo todo. La catástrofe se produce además en un momento clave de la ofensiva contra el terror. En Afganistán, las fuerzas antitalibán avanzan sobre Kabul una vez conquistadas ciudades clave como Mazar-i-Sharif o Talukan. Ricardo Ortega, Afganistán, buenas noches. Buenas noches. El avance relámpago de la Alianza del Norte está poniendo nervioso al Pentágono. Los comandantes muyahidines se están saltando el guión y acercándose peligrosamente a Kabul, en algunos sectores tan solo a 6 kilómetros, a pesar de la promesa que dieron a Washington de que no asaltarían la capital afgana hasta que no se encontrase esa fórmula mágica para un gobierno que contente a todas las tribus afganas. La cúpula militar de la Alianza ha advertido a Washington que si hay vacío de poder, entonces de forma independiente atacarán la capital afgana. Por el momento continúa ese avance imparable de la oposición antitalibán. Una de sus más recientes conquistas, la ciudad de Talukan. Anoche entrábamos en ellas con las tropas de la Alianza del Norte. Los talibanes se habían volatilizado y los pocos que habían quedado oportunamente se pasaron a las filas del enemigo. Ráfagas de Kalashnikov y balas trazadoras para celebrar tan extraña victoria. Y la población civil ligeramente aliviada por la huida de los talibanes, que quemaron varias casas antes de escapar de la ciudad, pero también atemorizada porque todos recuerdan cuando los señores de la guerra de la Alianza del Norte resolvían a tiros sus diferencias tribales. Bin Laden sigue oculto e ilocalizable, pero su último mensaje está a punto de ser divulgado. En él, el multimillonario saudí asume los atentados contra los Estados Unidos. Al menos eso sostiene la prensa británica. Primero fue la imagen impactante que difundió la televisión árabe Al Jazeera, en una zona montañosa rodeado de sus lugartenientes con indumentaria tradicional afgana y el Kalashnikov a mano.
Entonces justificó su causa en el dolor de las víctimas de los palestinos y de los iraquíes. Amenazó a los Estados Unidos e incitó a la Guerra Santa. Casi un mes después, el fugitivo más buscado envió otro vídeo a Al Jazeera. Esta vez aparecía solo, ataviado de militar, y el mensaje de la Guerra Santa incluía una velada advertencia a los líderes musulmanes que apoyan a la coalición antiterrorista. Además, acusó a las Naciones Unidas de ser un nido de infieles. Lo siguiente, una carta manuscrita en la que llamaba a los musulmanes para que se unieran a los combatientes islámicos de Afganistán. Este fin de semana, Laden se permitió conceder una exclusiva mundial a 2 diarios pakistaníes, en la que aseguraba tener armas químicas y nucleares para responder a los Estados Unidos. Un diario londinense dice ahora que posee una copia del último mensaje de Bin Laden. Sus palabras textuales son: las Torres Gemelas eran objetivos legítimos porque simbolizan el poder económico estadounidense, y también que los secuestradores de los aviones tenían la bendición de Alá. Ya lo han escuchado, las pistas llegan esta vez vía Londres. La transcripción del vídeo que se anuncia es una especie de confesión de la autoría de Bin Laden. Londres, José Ángel Abad, ¿cómo podemos enmarcar esa confesión? Sí, no hay duda de que esas pruebas que Londres va a hacer públicas el miércoles van a ser muy importantes. Susana, buenas noches. Esta tarde hablábamos con fuentes de Downing Street y nos decían que esta vez sí, las transcripciones, ese vídeo que Bin Laden había grabado a finales de octubre para comunicarse con algunos de sus colaboradores, no dejan lugar a dudas sobre su responsabilidad en ese martes negro, o sea, los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono en Washington. En alguno de los párrafos dice efectivamente que las Torres Gemelas eran objetivos legítimos, y en cuanto a los civiles dice que no eran inocentes porque participaban en el sistema económico norteamericano. Pero el párrafo más importante, el párrafo en el que Bin Laden se incrimina directamente, dice textualmente: si vengar la muerte de nuestra gente es terrorismo, entonces la historia nos juzgará como terroristas. Sí, nosotros matamos a sus inocentes y eso es legal religiosamente. Más aún, hay frases que no dejan lugar a duda. Bin Laden anima a sus seguidores a continuar la lucha, dice incluso que matar judíos es una prioridad. En fin, habrá que esperar al miércoles para que Downing Street presente estas pruebas, explique también cómo las ha conseguido, pero todo apunta que efectivamente son el tipo de prueba, verdad, que no dejan lugar a duda alguna, Susana. Gracias, José Ángel. Desde el 11 de septiembre, Bin Laden se ha dejado ver para razonar su guerra contra Occidente, para pedir a los musulmanes que se unan a esa guerra y para amenazar. ¿Le quedan más armas que las de la propaganda ahora mismo? Sin duda sí. Toda la estrategia americana y desde luego los supuestos sobre los que trabajan todas las policías y todas las fuerzas de seguridad del mundo es que tiene otros atentados ya preparados. A lo largo de la década de los 90, cuando ha hecho uno, el siguiente ya estaba preparado antes de hacer el que se ejecutó en un momento dado. Hay que tener en cuenta que además de los que se le atribuye a Bin Laden, están los que fracasaron. Es que las policías no han fracasado siempre, también han tenido sus éxitos y han detenido a gente que venía a preparar un atentado, incluso a veces sin que los mismos autores de las detenciones supieran cuál era el alcance de su acción, porque estaba en un momento absolutamente inicial, de manera que ha habido atentados que se han desmontado. Y ya digo, el supuesto básico sobre el que se trabaja es que los siguientes están preparados. Uno, dos o tres. ¿Qué atentados estaríamos hablando? Pues yo me imagino que son atentados de carácter catastrófico, es decir, con el megaterrorismo del 11 de septiembre hemos escalado un nuevo nivel de violencia y es difícil que la humanidad baje de él, de manera que buscará emular, realizar acciones que tengan una incidencia similar. Y al decir incidencia no me refiero ya a que mueran 5.000 personas de un golpe, porque es que nos fijamos en ese dato, que es por supuesto importantísimo, pero nos olvidamos a veces de los inmensos costos que ha tenido, que son cientos de miles de personas despedidas en toda la industria de la aviación, no solamente los que vuelan, sino también los que fabrican y los relacionados. Giuliani dijo hace días, no tengo una cifra reciente, que el costo para Nueva York habían sido 105.000 millones de dólares. Si ese atentado provoca una crisis mundial, entonces se cuentan por billones de dólares lo que pierde el mundo, ¿no? ¿Por qué Bin Laden puede tener interés en reconocer ahora ser el autor de los atentados del 11 de septiembre y no antes? Yo todo lo que se ha dicho no me convence de que sea un puro reconocimiento. Creo que dice lo que ha dicho siempre. Es decir, que quienes lo han hecho muy bien.
y tienen el derecho a hacerlo, pero en esas frases que se han mencionado no se ha dicho yo lo hice. Bueno, en este próximo vídeo se supone que sí, además no, pero lo que han citado, lo que han citado, y al parecer son las frases clave, no es tampoco un reconocimiento absoluto de que yo lo hice. Ahora, es evidente que todos los que dicen Bin Laden no es nuestro héroe, y que por otro lado dicen los americanos lo están persiguiendo injustamente porque no nos dan pruebas de que lo ha hecho, dicen que es nuestro héroe porque están convencidos de que lo han hecho, ¿no? Yo creo que hay poca gente que duda que él esté detrás, aunque muchas veces no sea posible demostrarlo, puesto que las células de Bin Laden actúan, y las organizaciones de Al-Qaeda, porque es una organización paraguas, pues actúan con mucha autonomía. Estamos en un punto de inflexión, la guerra, con el avance de la oposición. Aunque se trate finalmente de un accidente, ¿a Bin Laden le podría interesar presentarlo como un atentado, lo ocurrido hoy? Bin Laden en algún momento se sospecha que se arrogó atentados que posiblemente no había cometido él, ¿no? Por ejemplo, en el año 93, en el caso de Somalia, cuando un comando americano pues fue literalmente machacado y un sargento americano fue visto en televisión arrastrado por las calles. No está nada claro que él fuese el responsable un poco directo de eso, y sin embargo es prácticamente el único que reconoció. Ahora, la cuestión, para mí, la cuestión estratégica importante, puesto que en una guerra hay dos bandos y hay que pensar siempre en qué es lo que le interesa al otro y qué es lo que puede hacer, es qué es lo que le puede interesar ahora a Bin Laden. Seguro que tiene atentados preparados, pero ¿qué le puede interesar? El hacerlos ahora y por lo tanto reforzar la determinación americana de llegar al final y alentar a otras muchas gentes que empiezan ya a olvidarse de los efectos del 11 de septiembre y empiezan a impresionarse por los muertos que se ven en Afganistán y entonces a criticar la guerra, es decir, no se combate al terrorismo con bombas. Entonces, ante un nuevo atentado de la misma magnitud, pues eso se difumina y la necesidad de perseguir a los responsables pues pasa al primer plano. Ese es el peligro de un atentado ahora para Bin Laden. ¿Cuándo puede pensar él que es más rentable? Quizá en el momento en el que a lo mejor la determinación americana disminuya, puesto que lo que él desea es provocar este tipo de guerra con la esperanza de que se produzca un levantamiento popular en los países islámicos que derriben a sus gobiernos. En el fondo, estos atentados están dirigidos de una manera especialmente directa contra los gobiernos no radicales islámicos de los países islámicos. Gracias, Manuel. Jaime, una pregunta. Llevamos 3 aparatos perdidos de American Airlines en 2 meses. ¿Se le presenta un futuro complicado a esta compañía, que además es una de las mayores del mundo? No, desde luego la desgracia de hoy de este accidente va a complicar más la situación de American Airlines, ¿no? El impacto de este tipo de hechos en Estados Unidos es muy inmediato. El pasajero americano inmediatamente reacciona ante hechos de este tipo. Las inercias quizás en Europa, en el transporte aéreo, en cuanto a tomar aprensión sobre el medio de transporte, son mayores. Desde luego, la cuenta de resultados de American Airlines, que ya se estaba viendo muy modificada, no así las europeas, que se ha exagerado un poco quizás también en este sentido el discurso, así mismo en España, es tan grande después de este accidente. Por eso cuanto antes conviene aclarar y despejar cualquier duda y que se determine exactamente que esto forma parte simplemente de una estadística remotísima, escasísima de accidentes en el transporte aéreo y que no forma parte de la psicosis de atentados y por tanto de amenaza en la seguridad del transporte. Cuanto antes se despeje esta duda, yo creo que en las próximas horas se van a dar muchísima prisa en la lectura de la caja negra. Se va a despejar esta incógnita por el bien, entre otras cosas, de la economía del transporte aéreo y de la compañía American Airlines. Sin duda alguna, que es la mayor del mundo. Recordar además, Jaime, que se acerca el Día de Acción de Gracias, el 22 de noviembre, que además coincide con ser uno de los días de más tráfico aéreo en Estados Unidos. Sí, esto me imagino que puede hacer que mucha gente se lo piense 2 veces antes de volar. Sí, sin duda alguna. El próximo día va a haber psicosis en el transporte aéreo doméstico americano y, por tanto, necesitan noticias cuanto antes y que despejen cualquier duda. Es decir, que yo creo que en breve los americanos van a poder volver a viajar tranquilos y sin esta especie de agobio de si hay seguridad o no en los aeropuertos y en el transporte aéreo.
Nos quedamos con ese último mensaje de tranquilidad. Pues muchas gracias, Manuel Coma, y también Jaime, por estar aquí esta noche. Vamos a seguir relatándoles lo ocurrido hoy. El temor a que el accidente de Queens fuera en realidad un nuevo atentado terrorista hizo temblar las bolsas de todo el mundo. En Europa, Frankfurt y París encabezaban las pérdidas con una caída superior al 3%, una cifra muy similar a la que perdía el IBEX 35 en nuestro país. Los valores que más han sufrido el pánico de los inversores han sido los relacionados con el turismo y las aerolíneas. En Nueva York la sesión se iniciaba con los peores augurios. En los primeros minutos, el Dow Jones llegó a perder más de 150 puntos. Al final, conforme la idea del atentado perdía fuerza, la caída se fue atenuando hasta quedar en un tímido 0,56%. El tráfico aéreo desde España a Estados Unidos prácticamente no se ha visto afectado por este accidente de Queens. Todos los aeropuertos de la ciudad de los rascacielos se han vuelto a abrir a primera hora de la tarde y los 9 vuelos que tenían previsto partir hoy desde Barajas hacia Norteamérica lo han hecho sin problemas. Tanto Iberia como el resto de compañías que cubren esas rutas desde Madrid han insistido en que mantienen su programación para mañana, a menos que se reciban órdenes en otro sentido por parte de las autoridades aeroportuarias de Estados Unidos, algo que a estas horas parece improbable. Esta es la situación y este ha sido el repaso de un día en el que Nueva York ha revivido su tragedia, un accidente o un sabotaje. Todo indica como más probable la primera hipótesis, pero habrá que esperar. Nosotros les citamos ya para dentro de una hora, a las 2 menos 10, las noticias con Carmen Baños. Gracias por su atención y muy buenas noches.